retraso es algo normal. No significa una lista negra que boletina a las personas que no pagan. En el Buró de Crédito se encuentran los registros de quienes tienen o han tenido algún crédito. Se da a conocer el comportamiento mensual de cómo se pagan los préstamos, si es puntual o presenta atrasos. Se da a conocer lo bueno y lo malo. El buró no necesariamente es una cosa negativa. Es una cosa negativa si tú dejaste de pagar. Pero el buró puede ser una herramienta muy poderosa para demostrar que tú eres una persona responsable, que eres un buen pagador. Entonces siempre es el llamado a que cuando uno se endeude responsablemente. Usted aparecerá en el buró si tiene o tuvo algún crédito de consumo empresarial, hipotecario o automotriz, alguna tarjeta departamental, servicio de telefonía o televisión de paga. El comportamiento de los pagos se verá reflejado en el historial crediticio. Si pasa más de un mes que no ha pagado, inmediatamente las instituciones financieras o los bancos o las tiendas departamentales informan inmediatamente a los diferentes buros de crédito que esta persona no ha pagado. Entonces eso es súper inmediato. La temporalidad de una mala calificación depende del monto que se quede a deber. El historial no se borra. Bueno, se borra después de 6 años. El buró, por ley, solo puede tener información de hasta 6 años de los créditos. No es que inmediatamente después del año 6 tú vas a poder tener acceso a todo. Entonces, ahí va a depender caso a caso. Y también depende de las políticas que tenga cada banco o cada institución financiera. Si usted tuvo retrasos o incumplimientos en sus pagos, no tiene que esperar a que se borre la información para que mejore su historial crediticio. Ponerse al corriente reflejará el cumplimiento. Con imágenes de Javier Cordero, Iraís Morquecho, 21 Noticias.